Hola, mi nombre es Alejandro Vázquez, tengo 20 años. Nací aquí en Iquitos y bueno, he escrito cuentos y guiones de teatro y de cortometrajes. Mi primer cuento publicado se llama Vuelo 2990, que se publicó en la antología de cuentos Las ciudades son tus arterias. Y he escrito guiones de teatro como Monólogos de caucho y oscuridad, que es una adaptación de un libro de Relatos de caucho y oscuridad de Paco Bardales, y algunos otros cortometrajes y algunos otros guiones como de teatro también, como Piojos, Manteles, Huevos y Cuchillos y otros textos. Bueno, desde muy pequeño siempre era muy imaginativo, ¿no? Y uno de mis acercamientos, de repente, se puede decir así, con las historias, fue a través de los juguetes. Yo jugaba y me imaginaba historias con los juguetes. Y luego un acercamiento al dibujo, ¿no? Pero resultó que era muy malo dibujando, no podía dibujar como yo quería. Y entonces a partir de allí se me empezó a nacer el gusto por la escritura, como una forma de canalizar o de poder exteriorizar estas historias o estas imágenes que a veces tenía en la cabeza desde pequeño. Pero luego cuando empieza mi gusto por la lectura es cuando recuerdo que a mí me gustaba o estaba mucho tiempo pegado a la televisión, ¿no? Y a mi mamá les disgustaba mucho eso, ¿no? Que yo esté en la televisión, que me desvelara viendo televisión. Y luego también recuerdo que en el colegio mi profesor de literatura o de comunicación, como se llama el curso, le pregunté, profesor, ¿cómo puedo hacer para poder leer más? ¿No? ¿O cómo puedo encontrar más gusto a este hábito? Y me dijo que busque un libro que realmente me llamase la atención, que no me obligue a mí mismo a leer, sino que empiece a buscar aquello que realmente me guste. Y entonces por esos tiempos, se había estrenado una película, justamente It, de Stephen King, la adaptación que le hicieron el año 2017, me parece. Y la película me había gustado mucho. De hecho, creo que también mis primeros acercamientos a la literatura o a los libros fue a través de las películas, porque me enteré que la película estaba basada en un libro, ¿no? Y entonces busqué el libro y recuerdo que me lo prestaron también en una edición muy mala, que se salían las páginas y estaba todo desordenado. Y recuerdo que empecé a leer ahí a Stephen King y desde entonces no paré de leerlo y creo que es uno de mis autores que más me gustan y que más han influido. Cuando yo empecé a leer a Stephen King, solamente quería leerlo a él, me había obsesionado con sus historias o con historias del género. Y recuerdo que en el plan lector del colegio como que nos obligaban o nos imponían libros que quizás a mí en ese momento no me llamaban la atención, ¿no? Y entonces resulta pues que sentía cierto disgusto con los libros que nos proponían leer. No le encontraba el valor en ese entonces. Para mí era como que déjenme leer lo que yo quiero leer y no me impongan libros, ¿no? Pero entonces luego empecé a descubrir que no era así, que estos libros sí tenían un valor, que sí tenían propuestas distintas a lo que a mí me gustaba leer o lo que más me atraía. Recuerdo que un libro que me marcó muchísimo, justamente lo leímos ya para salir del colegio, fue El viejo y el mar, ¿no? De Hemingway. Y para mí ese libro fue fundamental porque tiene un mensaje muy importante, creo, para escolares que salían del colegio y se lanzaban al mundo real, si lo podemos decir así, ¿no? Y es la perseverancia, ¿no? Es la historia de un viejo justamente que intenta poder pescar este enorme pez que parece imposible que alcance o que quepa en su embarcación, ¿no? Y entonces, desde allí yo creo que mi profesor de literatura, cuyo nombre es Josué, fue importante. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que quizás el acercamiento a la lectura, tanto para mí o como para otros compañeros, era decirnos que leer no tendría que ser algo obligatorio o algo aburrido, ¿no? Sino que habría que encontrarle el gusto, el camino hacia nuestros propios pensamientos, hacia nuestros propios libros que nos puedan gustar, ¿no? En el plan lector siempre hay un libro de mitos y leyendas, por ejemplo, ¿no? Y siempre los libros se llaman mitos y leyendas amazónicas 1 o 2, o cambian o varían el nombre por allí.
Y en estos libros uno encuentra mucho de la mitología o de las leyendas de aquí, ¿no? de Iquitos, de la Amazonía. Historias como el Chuyachaki, el Tunche o el Ayaymama. Entonces, todas esas historias, si uno las revisa, tienen muchos elementos de la cultura popular o tienen muchos elementos que pueden ser reinterpretados y adaptados a la cultura popular. Por ejemplo, hay una película que se llama La forma del agua, de Guillermo del Toro, donde presentan a un ser que es un ser medio antropomorfo, como si fuese un monstruo, ¿no? Pero realmente aquí, a las personas que vivimos aquí, lo identificamos como un yacuruna, ¿no? Es como un ser mitológico que está presente en nuestras historias o nuestras creencias o en las creencias de los pueblos ribereños. De repente reinterpretar la historia del bufeo colorado no como un ser que se transforma, sino más bien como una creencia para tapar algo más grave, ¿no? Como las violaciones a niñas o como por ejemplo casos de abuso no solo en el hogar o en la comunidad. No sé si supiste que hace poco salió noticias sobre unos pobladores que denunciaban la presencia de seres extraños en la zona del Nanay. Creo que salió en un medio nacional y es algo que acá lo conocemos como los pelacaras, o como así se dice, ¿no? Los pelacaras, que son como seres o luces que los pobladores ven y a los cuales temen. Me parece que trabajar desde allí, ¿no? Desde allí mismo, del propio día a día del poblador, de nosotros, ¿no? En creer en historias estas como el Chuyachaki, el Tunche. Desde allí ya tenemos la ciencia ficción, el género del terror, ¿no? Para mí es interesante porque, más allá de mis influencias, creo que define mucho de la presencia del miedo o de lo que no conocemos o a lo que tratamos de darle explicación en nuestra región a través de los mitos o leyendas, siempre está, ¿no? Creo que es parte de nosotros. Tenemos elementos, no solamente de los mitos y leyendas, sino elementos sociales, urbanos, ¿no? Justamente el libro, La ciudad son tus arterias, trata de proponer eso, de que la ciudad, que Iquitos, pueden haber historias aquí en la ciudad, no solamente en las zonas ribereñas o en las zonas, o en los pueblos a orillas de los ríos, sino también aquí en la urbe, en el cementerio, en el aeropuerto, en la plaza central de la ciudad. Bueno, este año, me parece, lo que va del año, se han publicado ya 15 libros amazónicos, de escritores amazónicos. Cosa que, según me cuentan estos amigos escritores que ya tienen mucha más experiencia, que tienen más años escribiendo y publicando, no se daba. Antes no había la oportunidad de publicar de una forma tan rápida o de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso demuestra que la gente o los pobladores, o los lectores loretanos o amazónicos tienen interés por consumir historias que se ambienten en sus espacios, en sus contextos. Y también creo que hay nuevas generaciones o nuevas voces que buscan poder publicar y escribir y hay mucha intención de contar. Entonces creo que eso también responde a que hay un mercado que está naciendo. Para mí, por ejemplo, La ciudad son tus arterias fue uno de los libros más vendidos en la feria del libro que se realizó aquí en Iquitos el año pasado, por ejemplo. Otro libro que también fue muy vendido era pues, Resplandor, que es un libro que también es de ciencia ficción, ¿no? Entonces, hay un interés, yo creo, por el público, sobre todo juvenil. Hay clubes de lectura que están naciendo y que empiezan a consumir y que nos dicen, oye, ven y háblanos de tu libro, de tus textos, ¿no? Yo creo que sí, hay un mercado naciente, lectores nuevos que empiezan a interesarse por estas nuevas propuestas que antes no se veían o no era posible ver, ¿no? De repente por la misma propuesta editorial, de repente, ¿no? Hay un escritor que se llama Werner Bartra, cuya novela El patio de los pasos invisibles, para mí es mi novela o la que más me ha gustado de las que se han hecho en los últimos años en la Amazonía o en la región Loreto. Es una novela corta que mezcla justamente elementos de realismo mágico, que es algo que a mí me llama mucho la atención, que me gusta mucho poder trabajar de repente con esos elementos que te da esto, ¿no? Este libro, recuerdo, a mí me sorprendió porque nunca antes había leído o me había topado con un libro
que toque estos temas y que sea producido o que se haya escrito en la Amazonía, ¿no? Otro escritor también es el mismo Paco Bardales, quien ha escrito libros como Resplandor, libros de crónicas como Pop o IQT, su libro Relatos de Caucho y Oscuridad, que toca temas como el terror, la ciencia ficción, los temas generacionales, la reinvención o la reinterpretación de los mitos o de la historia amazónica como es en la época del caucho, ¿no? Y hay otras escritoras también, o escritoras mujeres, ¿no?, que escriben libros juveniles como La historia de Raquel de Melissa Mendieta, que son libros que recuerdo haberme topado hace muchos años, que son libros más ligeros, que están dirigidos a un público mucho más juvenil, ¿no? Que encuentra historias de adolescentes. Esos escritores y también pues, libros clásicos o libros fundamentales como Sangama, libros como La noche de los machos, que es un libro que a mí hay un cuento allí en ese libro que trata de un chico drogadicto que va a despedirse de su madre, ¿no? Y se prepara para su muerte. A mí, cuando yo leí eso hace muchos años, me impactó bastante. Entonces, esos libros para mí son importantes y me gustan mucho. Hay ciertos temas que siempre van a estar en la literatura peruana, ¿no? El tema de la identidad, de la marginación. Para mí, he leído quizás más libros amazónicos que libros de limeños, por ejemplo, ¿no? Pero creo que los temas o la producción literaria creo que siempre se repite, ¿no? Creo que hay siempre los mismos escritores publicando y siempre hay una publicidad solamente a esa camada de escritores. Yo siento que la literatura nacional es muy centralista, quizás, actualmente, ¿no? O desde siempre, quizás. Y yo creo que hay voces muy interesantes en las regiones. Aquí en la ciudad, Iquitos, libros como El patio de los pasos invisibles, Werner Bartra, Percy Vilches, poetas, hay muchos poetas de calidad, Gerald Rodríguez, otros poetas, también mujeres como Maret Ríos, ¿no? Son voces desde las regiones que creo que también merecen ser escuchadas y que merecen mayor atención en la capital y en las otras regiones, ¿no? Creo que la producción literaria debe descentralizarse. Hay escritores que escriben, por ejemplo, en lenguas originarias, ¿no? Como el quechua. De repente aquí hace poco se publicó un libro sobre una lengua que se está perdiendo, que es el chihuillo, me parece que se pronuncia de esa manera. Un libro que se llama Los relatos de Fidel. Se presentó hace unos días. Por ejemplo, esos libros tienen muchísimo valor porque es un libro escrito en una lengua que se está perdiendo. Me parece que solamente hay 30 hablantes actualmente que dominan esa lengua. Entonces, por allí, ¿no? Empezar a descentralizar la literatura nacional. Creo que es fundamental levantarse muy temprano, a las primeras horas de la mañana, cuando aún la ciudad está recién levantándose, ¿no? Entonces creo que desde allí nace más la concentración. Luego ya la ciudad se vuelve caótica y hay que buscar los espacios ideales o los momentos ideales para poder escribir, ¿no? Porque hay mucha distracción. Es una ciudad que de repente te distrae mucho. Pero aún así hay mucha producción literaria. ¿Por qué? Porque creo que los escritores o los que ya tienen mucho tiempo escribiendo luchan contra ese ruido, esas distracciones que siempre están, ¿no? Actualmente estoy trabajando en lo que son guiones de teatro y guiones de cine, ¿no? Creo que mi acercamiento por allí, o por los guiones teatrales y de cine, tiene que ver con lo que también me gusta mucho, ¿no? Que son las películas y el teatro. Aquí en Quito se hace mucho teatro. Me parece que o en Loreto, es la segunda región después de Lima que más produce y consume teatro, según vi unos registros del Ministerio de Cultura, unas estadísticas, me parece. Y creo que trabajar desde el teatro y desde el cine, actualmente estoy escribiendo guiones que se piensan de teatro y postulando a concursos del Ministerio de Cultura, ¿no? Y ver qué es lo que se puede ir haciendo. El año pasado escribí un guión, coescribimos con Paco y con un amigo que también se llama Portela, escribimos un guión que se llama Monólogos de Caucho y Oscuridad, que fue una adaptación de un libro,
¿no? Y entonces creo que desde allí, sí, trabajamos en guiones, en el teatro, no solamente en guión, también en la producción de teatro y de cine aquí en la ciudad. Ahorita actualmente estoy escribiendo ya una novela un poco más infantil y juvenil que trata de reinterpretar el mito de la Yaimama, ¿no? Que es el mito dice que son dos hermanos, ¿no? Que son dos niños que se pierden en el bosque, ¿no? Y por tema místico o por la madre naturaleza los convierte en pájaros, ¿no? En seres antropomorfos. Y entonces, para mí, desde allí estoy trabajando desde ese mito, eh, reinterpretándolo y haciendo que estas nuevas propuestas, ¿no? Que estos mitos sean más acercados a los nuevos lectores, a los jóvenes o a los niños.